Hola, querida familia de la espada. Espero que se encuentren bien y es nuestra oración. Hoy seguimos con el estudio en el libro de Proverbios y quería dar gracias a Dios por todos los hermanos que estuvieron compartiendo antes, porque han sido muy buenos los estudios. Si alguno se lo perdió o se olvidó, tenemos la bendición de poder ir a YouTube, de poder escucharlos una y otra vez. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo viendo cosas que son tontas o tonterías o bobadas y no con las cosas que tienen un peso eterno? Y lo digo primero para mí mismo, que siempre 2x3 uno se enreda a mirar cosas que tampoco son tan, no es que sean malas, pero tampoco traen tanta bendición como escuchar a hermanos que nos traen la palabra del Señor. Y pensemos, ¿no? José y Héctor, quienes fueron los más cercanos, ¿no? ¿Qué recordamos? Y seamos honestos que pasa el tiempo y nos vamos olvidando. Así que bueno, es una buena manera también de tener en YouTube las diferentes prédicas y estudios, y de esa manera, bueno, poder recordarlos, volver atrás. Aquellos que les son son haraganes en tomar apuntes, bueno, está bueno eso, ¿no? ¿Saben una cosa? Que antes de convertirme, lo primero que leí en una Biblia Reina Valera de 1909 que me habían prestado fue el libro de Proverbios. Y la verdad que me cautivó su sabiduría, su sencillez, para describir por contraste entre lo bueno y lo malo. Y otra cosa que me llamó la atención es que siendo tan antigua, ¿no?, era tan actual. Y también me marcó mi condición de pecador. Quiero para comenzar citar el texto de Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, aquellos que le recibimos y creemos en su nombre. Y quería que nos hiciéramos esta pregunta para comenzar. ¿Qué clase de hijos somos? ¿Qué clase de hijos queremos ser? ¿Qué clase de hijos estamos enseñando a ser a nuestros hijos? ¿O qué clase de hijos de alguna manera estamos ayudando a otros a ser, a aquellos que nos rodean? ¿Somos ejemplos de buenos hijos de Dios que siguen todo el consejo bíblico? Y bueno, y ahí es el desafío que les planteo, pero que también me lo planteo a mí mismo. Pensaba que al leer el libro de Proverbios, siendo tan sencillo, deberíamos de tomar es como una lista de chequeo, ¿no?, de entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y como que deberíamos tomar un lápiz verde, ¿no?, para hacer un tic en aquellos pasajes en los cuales, bueno, entendemos que estamos bien delante del Señor, y una cruz roja en aquellos que no estamos bien con el Señor. También poner una fecha, así de esa manera, bueno, decir, bueno, en tal fecha anduve bien en esto estuve mal. Pero bueno, eso es algo personal, pero pensaba que se podía hacer perfectamente en varios textos del libro de Proverbios, porque realmente nos examina, ¿no? El Proverbios es para un examen, autoexamen o un examen nuestro, primero que nada, a ver si estamos teniendo temor de Dios. Y también nos ayuda a poder ver si en nuestro entorno podemos identificar a temerosos de Dios o no. Y bueno, y ese es el desafío que podemos tener también. Les invito ahí al libro de Proverbios, capítulo 10, que vamos a seguir en el versículo 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Por lo menos nosotros, lo que tengo entendido acá en Uruguay, lo que hacemos una guiñada de ojo es para evidenciar una broma o que le estamos haciendo a alguien, pero aquí la expresión es más parecida al dicho popular de hacer la vista gorda, ¿sí?, de mirar para otro lado, de cuando vemos algo que está mal, mirar hacia otro lado y no confrontar. Y ahí me quedé pensando, ¿no?, porque en realidad yo no lo conocía esto. A través de investigar y estudiar un poquito pude entender esto de que era como hacer la vista gorda. Por eso yo no entendía mucho este texto, el que guiña el ojo.
A veces hay gente que hace guiñadas, pero con maldad, ¿no? Entonces lo tomaba por ese lado. Pero aquí en hebreo parece que es hacer la vista gorda, cuando uno guiña, mira hacia otro lado. Y ignorar, confrontar el pecado tiene consecuencias dañinas. Y es una realidad. Es difícil también a veces confrontar a alguien con el pecado y cuesta, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo a las personas cercanas que podemos tener, ¿no? Podemos analizar el caso de Amnón en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, un hijo de David que violó a Tamar, su media hermana. Aunque David, su padre, ¿no?, se enojó con Amnón, no fue castigado. Sin embargo, Absalón, el hermano de Tamar, la media hermana violada, mató a Amnón 2 años más tarde a través de un plan muy elaborado. Y pensaba que tal guiñar de ojo o hacer la vista gorda de parte de David fue confuso para aquellos que estaban alrededor de él. Porque ¿qué habrán pensado? ¿Está David aprobando este hecho? ¿Está David haciendo una excepción al futuro rey de Israel? Dio un mensaje controvertido, ¿no?, sobre todos aquellos que están en responsabilidad, la responsabilidad que tenemos. Y pensaba, un pecado no enfrentado puede crear un ambiente tan dañino, donde tal pecado puede ser la norma y provoca dificultades en la comunidad, en la asamblea, en la iglesia, en la familia. La importancia de confrontar el pecado. Obviamente que hay que orar, ¿no? Y hay un proceso que después más adelante lo vamos a ver, que el mismo proverbio nos va a llevar. Pero ese es el desafío, ¿no? No hacer la vista gorda. Ahora algunos, en este texto que venimos por delante, en el versículo 11, algunos dicen que entre el 11 y el 21, el uso y el abuso del habla. Así que leamos el 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquí las palabras del hombre justo animan y apoyan de tal forma que es una fuente de vida. Hay muchos textos acá en Proverbios que hablan acerca de esta fuente de vida. En Proverbios 13:14, 14:27, 16:22. También hay unos que hablan para fuente de vida, en capítulo 3:18, 11:30, 13:12 y 15:4. Para árbol de vida. Qué importante es que nuestras palabras animen y apoyen de tal forma que sean fuente de vida. ¿Cómo están nuestras palabras para con los demás? ¿Los demás hayan una fuente de vida en nosotros o una fuente de amargura? Y después, en lo que vendría a ser la parte B de este texto, dice que repite lo que está escrito en el versículo 6b también, ¿sí? Que dice, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos, mostrando cómo los impíos o malvados ocupan sus palabras en cubrir o negar los hechos malos, ¿no? Como se dice acá, arrojan la piedra y esconden la mano, ¿no? Es una realidad que los impíos y malvados están continuamente tratando de cubrir sus hechos malos. Y bueno, que el desafío nuestro es a no ser como ellos y ser realmente una fuente de vida. En el versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En el versículo 12 pone un contraste entre los sentimientos de odio, que significa rechazar, distanciarse, despreciar, y el amor, que significa una relación íntima, comprometedora, de apreciar, de dar valor. Mientras el odio produce contienda entre las personas, el amor sabe perdonar las rebeliones, las ofensas. Y como leí por ahí, el odio es el hijo del egoísmo y de la envidia y padre de muchos males. En 1 Corintios 13:7 también se expresa esta misma actitud de lo que dice aquí del amor, ¿no? De cubrir todas las faltas. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También en el texto de Santiago 5:20 dice que cubrirá una multitud de pecados, porque Santiago quiere motivar a los creyentes a recuperar a los alejados de la fe.
Y acá parece que hay una aparente contradicción ante la situación del pecado. En el versículo 10 dice de no hacer la vista gorda, y ahora el versículo 12 habla de cubrir las faltas. ¿Y qué se debe hacer con el pecado, ante el pecado? Y bueno, ante el personal, el pecado de uno, bueno, reconocer la conducta pecaminosa, llamarla por su nombre, confesar, reconocer el pecado que hicimos a Dios y a la persona o a las personas que sufrieron por nuestro acto, reconocer que si no fuera por Jesucristo mereciéramos la condenación. Y bueno, y el Espíritu Santo hace esa obra de convencernos de pecado, de que hay justicia y que es necesario un juicio para nuestra conducta. Y bueno, nosotros de esa manera encauzarnos. Ahora, ¿qué pasa con el pecado del otro? Como vemos aquí específicamente. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos que no vemos nada y le decimos que es por amor? ¿O vamos y lo enfrentamos y hacemos confrontar el pecado del otro? Y bueno, ahí los invito a ir al libro de Mateo, ¿sí? Y de esa manera vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En el capítulo 18, versículo 5, dice así. El 15 y 17, perdón, me confundí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Acá hay un desafío, ¿no? Este proceso, ¿no? De ir a hablar con el hermano, decirle lo que pasó y hacerle tratar de notar con amor de que estuvo equivocado, de que erró, de que cometió un pecado y que tiene que arrepentirse y quedar por esa, ¿no? En ese círculo íntimo, solamente esas dos personas lo saben y poder terminar orando por esta situación. Puede pasar que el hermano no quiera, no acepte su error y ahí vamos a tener que hacer el segundo paso, ir por 2 o 3 personas y orar también. Este proceso tiene que estar siempre con oración y llevarlo aparte y decirle, mira, pasó esto, y que las otras personas sean testigos y si no se arrepiente, ahí tiene que pasar a toda la iglesia, ahí ya habría un proceso que ya tendrían que entrar los ancianos, así que esperemos que nunca lleguemos a este punto, pero puede pasar que el hermano aún no oya a la iglesia y ahí dice la Biblia que tenemos que tenerlo por gentil y publicano. También podemos ir a Lucas 17, 3, 4, que también habla acerca de problemas personales. Y la palabra del Señor dice así, en capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Acá habla del arrepentimiento, ¿no? Y del pedir, del perdón, y habla acerca del desafío que tenemos como hijos de Dios, de perdonarnos unos a otros las ofensas, de estar dispuestos a perdonar, ¿no? A no generar odio en nuestro interior y que el amor desborde en nosotros. Y el problema es qué pasa si el otro no se arrepiente, porque puede pasar esto, como en el caso anterior que no se arrepentía, este hermano sí se arrepiente y hay que perdonarlo. Y tenemos que perdonar igual las rebeliones y las ofensas, los pecados, y que Dios se encargue de la persona. Lo que tenemos que tratar es que no se genere odio en nuestro ser. Esto es algo fundamental, que no haya raíces de amargura por alguna mala acción de alguien, una mala actitud,
por una palabra ofensiva. Nosotros no debemos generar odio en nuestro ser, al contrario, generar amor. Y bueno, si es necesario, confrontar el pecado con amor, pero confrontarlo, no hacer la vista gorda y de esa manera, bueno, poder vivir una vida, por decir de alguna manera, más pacífica o más en unidad y en armonía. Volvamos a Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda de los faltos de cordura. Un contraste entre los temerosos de Dios y las espaldas de los sin temor de Dios. Debe haber temor de Dios en nuestros labios, ¿no? Es una realidad que muchas veces, lo digo por mí mismo primero, de que muchas veces me apuro al hablar y cometo errores, ¿no? Porque después lo vamos a ver que en las muchas palabras nos falta el pecado, nos faltan los errores. Así que tengamos que tener labios temerosos de Dios en lo que vamos a pronunciar, como que si estuviéramos en la presencia misma de Dios cada vez que abrimos la boca. También la Escritura, pensaba en esto de la vara, es para la espalda. La Escritura afirma de que sobre el uso del castigo físico es una forma moderada y es para una situación extrema, ¿no? de urgencia moral, como leí por ahí. Y este texto de la vara, de azotes, vendría a ser en el Proverbios 13:24, 18:16, 19:29, 22:15, 23:13 y 14, 26:13 y 29:15, ¿no? Es una forma de corregir, es una manera de encauzar a aquel que no está pensando bien, ¿no? Es como acomodarlo, no sé cómo llamarlo expresamente, ¿no? Pero en la mentalidad hebrea también tenemos que entender que era mejor sufrir vergüenza de un castigo físico y público que seguir una vida indisciplinada y que perjudicaba a la comunidad, ¿no? La mentira del falso testigo, el violento, el ladrón, el embaucador. A veces era necesario, o el algazán, era necesario, corregirlo. Por supuesto que la vara no era el primer recurso, ¿no? Sino que era el último para corregir al culpable y hacerlo entrar en consideración de lo que estaba haciendo. También en los niños podemos ver que la Biblia expresamente habla acerca de corregir con vara en momentos que son de rebelión, ¿verdad? En aquellos en los que los niños realmente a sabiendas tratan de romper las reglas impuestas por sus padres, ¿no? Así que los que somos papás tenemos que tener sabiduría en cuándo y cómo aplicar la vara. Es una realidad que para los niños bien pequeños y con mucho cuidado, pero estamos viviendo en tiempos en los cuales no se usa o se entiende mal y se piensa que es un castigo para lastimarlo y solamente es para corregir determinadas conductas. No es para usar indiscriminadamente, sino para determinadas conductas que la misma Biblia las aconseja, ¿sí? Pero lo importante acá es que tengamos labios prudentes. En el versículo 14 que dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. El sabio es consciente y busca más sabiduría, sabe que se da cuenta de que cuanto más sabiduría adquiere, tiene un tesoro para atesorarlo y para no olvidarlo y para emplearlo en el momento oportuno, ¿no? La palabra de Dios es eficaz cuando es usada en el momento oportuno, en el momento en el cual Dios la pensó para usar. Así que es importante nosotros pensar en qué momento tenemos que usar nuestra habla y de esa manera pensar antes de actuar y de esa manera nos guardamos de pecar. El necio, como tarde o temprano, se va a pisar el palito, como digo yo, y como está el dicho, ¿no? Y va a quedar descubierto por su propia boca o por sus propios hechos pecaminosos. Esta necedad no es simplemente ignorancia, sino que conlleva maldad, por la que causan daños a otros y para sí. El versículo 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Y aquí hay dos actitudes bien equivocadas
en dos situaciones totalmente opuestas, ¿no? El rico y el pobre. Y pensaba, ¿no?, en esa actitud de muchos ricos que dicen, ¿no soy acaso el más grande y el más poderoso? Yo he conocido gente de empresarios por mi trabajo que pensando de que porque han forjado una fortuna o una empresa muy grande se creen que son mejores que los demás y que nada les va a poder hacer daño o que nadie les va a poder hacer enfrente, pero es una realidad que esto no es así. Las riquezas no lo aseguran todo, porque Dios tiene la última palabra y para eso tendríamos que ir a la parábola del rico insensato, allí en Lucas 12, 16, 21. No la vamos a leer toda, pero sí en el 20 dice, pero si Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace tesoros no es rico para con Dios. ¿A quién estamos haciendo tesoros? Y a veces yo pensaba, a veces no es muy necesario ser rico, sino querer hacerse rico y no hacer tesoros para con Dios. Ya eso nos lleva a una posición equivocada de nosotros, ¿no? El querer hacernos ricos. Si la riqueza no la vamos a llevar hacia el otro lado. Tenemos que ser ricos para con Dios. Y ese es el tesoro que tenemos que atesorar y buscar. Realmente pensar que podemos ser buenos hijos de Dios. Ese creo que es el tesoro más grande y el legado que le podemos dejar a los que nos rodean. El pobre. El pobre hace referencia a algo débil, flaco, sin esperanza. Y yo pensaba, ¿no? Ay de mí, ¿no? Ay de mí que soy pobre, pobrecito mío, ¿no? Y el pobre muchas veces, no digo todos, se excusan en la pobreza, que el problema que tienen es la pobreza y que así no hacen nada para salir de esa condición. No hacen esfuerzo y la excusa es perfecta para no hacer nada. Como soy pobre y voy a morir siendo pobre, no hago nada. Y también entra ahí lo que vemos muchas veces en la sociedad actual, la comodidad de exigir a los demás ayuda y vivir a expensa de los demás. Está bien que tenemos que ayudar, está bien, pero como que no debe haber esa pretensión de los son pobres de exigir a los demás ayuda. Es una realidad que hay que ayudar y tenemos que ayudar. Pero pensaba, ¿no?, en este ejemplo, antes los pobres generalmente podías ver que tenían gallinas o cuidaban una huerta en algún rincón de su casa y se esforzaban por progresar y dar un mejor pasar a sus hijos y poder hacerlos avanzar y que pudieran tener estudios. Pero ahora uno va por ciertos lugares y lo único que ve son antenas DirecTV, perros en vez de gallinas y todavía perros pitbull, ¿no? Esos perros que son bastante complicados. Y a mí me gustaría leerles algo que dice, no he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. El resumen del problema de acá, tanto entre el rico y el pobre, es el contentamiento con lo que nos toca vivir hoy. Cristo debe ser nuestro mayor tesoro. Y ahora vamos al versículo 16. Que dice, la obra de justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Apunta a las ganancias, a los resultados del justo y del impío. Por un lado se gana la vida, ¿sí? O una mejor calidad de vida, ¿sí? Y en cambio la ganancia del impío es el pecado, que aquí significa los frutos del pecado y todas sus consecuencias. Pensaba en los frutos del pecado, me acordaba de los frutos del Espíritu y unos versículos antes, en Gálatas 5, 19, 21, decía los frutos de la carne. Y bueno, son frutos del pecado. Cuando ustedes, en el texto ahí en versión, una traducción viviente dice así, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino
de Dios. Ahí Pablo hablando de los Gálatas acerca de, los frutos del pecado. Tengamos cuidado con esta lista. Nosotros cuando pensamos en Gálatas 5 decimos, los frutos del Espíritu. Pero esta lista tenemos que prestarle atención también para no estar cerca o estar tratando de alejarnos lo más que podamos de esta lista, ¿sí? Ese es el desafío que tenemos hoy. El versículo 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, porque quien desecha la reprensión, yerra. ¿Sí? Apunta a la importancia de ser corregible. Por un lado, la disciplina es el proceso de la información, formación y reformación. Tenemos que hacer para... ¿Qué tenemos que hacer para ser genuinos discípulos de Jesucristo? En el discipulado personal, ¿cómo estamos? Acá dice, quien desecha la represión, yerra. ¿No será que muchas cosas que la vida nos pasan no es que sean pruebas, sino disciplinas que nos impone de parte del Señor para que corrijamos nuestra forma de pensar y nuestra manera de actuar? Y ahí, disciplina o prueba. Y hagamos como el salmista en el Salmo 139, 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Nueva traducción viviente. Sigamos, el versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. El problema mayor acá no es mentir, el problema es tener odio a alguien, porque no se cumple la ley de Cristo. Cuando tenemos odio, estamos en problemas, no cumplimos la ley de Cristo ahí en Gálatas 5:14, Romanos 13, 8:14. ¿Sí? Tenemos que reconocer que estamos odiando a alguien y que usamos la mentira para tapar eso, para cubrir ese sentimiento que está alojado en nuestro corazón. Tenemos que pedir perdón a Dios, ¿sí? Y de repente a la persona decirle, mira, yo tenía este sentimiento, ¿sí?, hacia vos y el Señor me lo cambió o me di cuenta que estaba mal y te pido perdón. El necio es el que suscita el cuchicheo o el chismo o la calumnia. Y yo pensaba, en los tiempos modernos que nos tocan hoy no nos podemos, por este aislamiento social, estar juntos, pero sí estamos en las redes sociales, muchos de nosotros, ¿no? Así que ojo con lo que publicamos en las redes sociales, en la nueva forma de chisme o calumnia. Un ejemplo, en las redes veo a hermanos defendiendo o atacando a partidarios políticos o a personalidades políticas, primero sin verificar si la información que anda en la vuelta es verdad. Y después me parece que hasta innecesariamente, ¿no? Me pregunto si a esto fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para defender colores partidarios o para defender el Evangelio, con nuestro buen comportamiento y con palabras de sabiduría, con la Biblia. Entiendo que hay muchas injusticias y la política está contaminada, pero seamos sabios en cómo actuamos en la vida. Es difícil, pero si pedimos sabiduría a Dios, en el capítulo 1 del libro de Santiago, es claro con eso, le podemos pedir a Dios sabiduría. Y pensaba en mí mismo, ¿no? Cuántas veces tuve que ir hacia atrás y eliminar alguna publicación porque me di cuenta que me equivoqué o alguien me lo hizo notar y tuve que eliminar alguna publicación. Y ese es el desafío, que podamos ser sabios con lo que hacemos a través de las redes y a través de las conversaciones. Y vayamos al versículo 19, que dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Desafortunadamente, entre las muchas palabras y poco pensadas, estará por salir una mentirita o un pecado. La palabra entregada de una forma pensante muestra prudencia. En boca cerrada no entran moscas y por la boca muere el pez, ¿no? Son dos refranes que recomiendan la prudencia en la conversación. Hay que tener cuidado de no ser un boca floja, y me lo digo a mí mismo primero. Las partes del cuerpo, de la lengua y el corazón se han visto unidas a lo largo de Proverbios y en las enseñanzas de Jesús. Así que en esta noche eso era lo que tenía para compartir con ustedes. El Señor les bendiga y quería terminar pensando en esto. Si estamos teniendo temor de Dios y podemos en el entorno identificar a aquellos que son temerosos de Dios. Y vamos a tener que hacer esas correcciones que sean necesarias. Que el Señor les bendiga y seguimos
en contacto por las diferentes vías. Bendiciones.